Dios te bendiga. Quiero compartir con todos ustedes una palabra. Eh, Quiero hablar en esta mañana sobre una palabra que seguramente todos conocen, o la mayoría. Es la palabra de el hijo pródigo, que, bueno, es cierto, es una parábola que habla sobre dos hijos. Y es una parábola porque no da nombres, porque no da nombres de los personajes de esta historia, ¿cierto? Ahora, es diferente cuando se cuenta una historia con los nombres, ya no es una parábola. Por eso es parábola, porque se aplica para cualquier persona. Cuando se habla sobre una parábola, en esa parábola puede estar hablando algo sobre usted, algo sobre mí. Por eso cualquiera de nosotros puede ser ese hijo pródigo del que habla esta parábola. Y quiero hablar sobre esto en esta mañana. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. Bueno, no lo voy a leer porque es bastante largo para leerlo todo. Léalo usted ahí. Esto está en el capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15, versículo 11. Ahí es donde empieza esta parábola y de donde usted le puede dar lectura para leer toda, para conocer toda la historia, ¿cierto? Si no la conoce, o si la conoce y quiere volverla a leer. Bueno, esta parábola habla de dos hijos, ¿cierto? Que no tenían ninguna necesidad. Estos dos hijos estaban siempre en la casa del padre, estaban bendecidos, tenían todo, tenían una buena posición económica, tenían una buena, seguramente, no sé, yo me imagino algo así como una hacienda, como una quinta, un campo, un lugar donde tenían animales y tenían de todo, porque ciertamente dice que tenían un becerro, al final dice que matan un becerro gordo, bueno, y uno de el otro hijo dice, no me diste ni un cabrito, y bueno, pero ya vamos a llegar a esa parte. Por eso es que yo me imagino así una hacienda, ¿cierto? Una quinta, un campo, ¿cierto? Con una casa grande y bueno, y muchos animales, y bueno, tenían muchas posesiones, ¿cierto? Seguramente tenían una buena posición económica, ¿cierto? O sea, no les hacía falta nada, estaban bien. Pero uno de estos dos hijos toma la decisión de irse, pero ¿por qué? Porque uno de los dos hijos seguramente se paraba todos los días en la hacienda en algún momento y miraba a lo lejos, miraba hacia afuera, miraba y pensaba seguramente ¿qué habrá por allá, qué hay ahí afuera, qué es eso que hacen aquellos, esa gente que está allá afuera. Debe ser divertido lo que hacen, cómo viven, las cosas que hacen, ¿cierto? Sus costumbres, su manera de ser, de vivir. Le llamó la atención, él vio y a lo lejos y miró y seguramente le llamó la atención las cosas que hacían fuera de su lugar, de su hacienda, de su casa y de su provincia, ¿cierto? Porque se fue a una provincia apartada, dice más adelante. Dice, y resulta que toma la decisión de irse de la casa del padre, ¿cierto? Y rompe con una tradición y toma una decisión bastante osada, es bastante atrevido porque pedirle al padre, dice la Biblia que le pide al padre su herencia, ¿cierto? Le dice, dame la parte que a mí me corresponde, me quiero ir, no quiero estar más acá, quiero... Él quería experimentar, quería ir a ver cómo era vivir fuera de la casa del padre, ¿cierto? Quería independizarse, él quería ver, a ver cómo me va solo por allá, ¿cierto? Y bueno, le pidió la herencia y esto es una locura porque según la tradición, según lo establecido o lo que nosotros conocemos, una herencia se pide o se recibe cuando los padres mueren, ¿cierto? Es una locura pedirle a tu padre o a tu madre una herencia mientras están vivos, ¿cierto? Es un atrevimiento, una osadía, es una cosa loca, ¿no? Pero sin embargo, este joven hizo así. Y el padre, a ver, juntó los bienes, todo, a ver, contó, qué sé yo, a ver, cuántos dólares tengo, a ver, tanto en el banco, bueno, bueno, toma, te toca tanto, esto es tuyo, dividió los bienes ahí, le dio su parte, bueno,
que te vaya bien, mijo. Y el joven se fue, ¿cierto? Dice, y como decía recién, este joven seguro él estaba viendo lo de afuera, lo que estaba a lo lejos, y seguramente él miraba y creía que era mejor que lo que él tenía ahí, ¿cierto? A pesar de que él tenía todo ahí, él mirando desde ahí adentro, él creía que estar allá afuera era mejor, ¿cierto? Por lo que él veía, lo que él creía, ¿cierto? Y de pronto él creía que afuera iba a estar mejor, que iba a ser más divertido vivir fuera de la casa del padre, que iba a ser algo, una aventura o algo, qué sé yo, no sé qué sería lo que se le pasaría por la mente a este muchacho. Pero, este, él quería ir a experimentar lo que veía lejos de su casa, lo que veía fuera, ¿cierto? Y creyendo que podía estar mejor fuera, donde estaba lo que a él le llamaba la atención. Bueno, él se fue, ¿cierto? Se fue a la casa del padre. Y dice que empezó a vivir perdidamente, empezó a experimentar, a vivir perdidamente, no sé, a acostarse con rameras, a ir a los boliches, a los bares, a drogarse, fue a drogarse, empezó a alcoholizarse, a fumar, no sé, todo lo que conocemos de este mundo, de esta, que sea relacionado al pecado, él fue a experimentar todo eso que no hay en la casa del Padre, ¿cierto? Y a pesar de que en la casa del Padre, a pesar de que en Betel, en el lugar de la provisión, no nos hace falta nada, muchas veces nosotros vemos lo de afuera y muchas veces queremos ir a experimentar, muchos quieren ver y piensan que, no, en la iglesia ya estoy cansado de estar en la iglesia, estoy cansado de ir a la iglesia, estoy cansado de buscar de Dios, sí, las cosas no mejoran. Y piensan que van a estar mejor alejándose de Dios, alejándose del Padre, alejándose de la iglesia, alejándose del reino de los cielos, alejándose de Betel, del lugar de provisión, del lugar donde no nos hace falta nada. Pero se fue y vivió perdidamente hasta que no le quedó nada. Y cuando no le quedó nada, dice que tuvo hambre. Empezó a tener hambre. Ya se quedó sin nada y obviamente se le empezó a agarrar hambre. Y seguramente se dio cuenta de que lo que él estaba viendo cuando estaba en la casa del padre, lo que él creía que iba a ser eso, la idea que él tenía sobre eso que él estaba viendo afuera, de pronto ahí se empezó a dar cuenta que no era tan así como él creía, que no iba a ser algo de pronto tan bueno, tan lindo, de pronto tan agradable, de pronto tan fácil como él creía. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama enfoque, querido hermano y querida hermana. Ese es el enfoque que uno tiene. Y depende del enfoque que tú tengas y yo tenga, es lo que vamos a decidir, a elegir y a hacer. Dice que, bueno, ahora este joven estaba pasando hambre, ya no la estaba pasando bien, y batallando en su interior, pensando, porque cuando pasa eso, yo me imagino a este joven pensando en que le había fallado a su padre, pensando en que había hecho las cosas mal, en que, Dios mío, qué locura, ¿cómo puede ser? Le pedí la herencia, me fui de la casa de mi padre, me gasté todo, malgasté todo, hice y deshice, estragos, y ahora tendría que volver, pero ¿qué hago? ¿Cómo voy a volver? ¡Qué vergüenza! No, ¿cómo puede ser? No puedo volver, no puedo volver, mirá las cosas que hice. Y eso es lo que el diablo nos pone en la mente. ¿Para qué vas a volver? Mirá, si no te mereces nada, mirá lo que hiciste, ¿cierto? Y ahí hay una batalla en la mente que quiere impedir que volvamos al camino de Dios. Y le llega una oferta de trabajo a este joven.
lo llaman para apacentar cerdos. Pues dice, bueno, él se arrimó a uno de los ciudadanos, dice, de aquella hacienda, de una hacienda en esa provincia, para apacentar cerdos. Entonces, bueno, este joven empezó a trabajar apacentando cerdos, cuidando cerdos, haciendo un trabajo inmundo, un trabajo porque los cerdos representan algo inmundo, algo impuro, algo sucio, representa una abominación, representa algo que le desagrada a Dios, representa lo que, ¿cierto? Y se puso a trabajar en eso. Mire hasta qué punto llegó. Y dice que deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, de la comida de los cerdos. Menos mal que el Padre hasta de eso lo cuidó. Cuando estamos alejados de Dios, Dios nos guarda y nos cuida. El amor de Dios es muy grande, a pesar de todos, a pesar de que nosotros somos atrevidos a veces con el Padre, somos osados, hacemos cosas y le fallamos. Él nos ama y nos guarda de muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta muchas veces. Bueno, batallando en su interior, sintiéndose acusado por el diablo de que había fallado, de que estaba viviendo así, ahora trabajando cuidando cerdos, deseando comer de esa comida, estando en esa situación, en esa circunstancia. Dice que volvió en sí. El joven se arrepintió. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de, ¿cierto? Cuando uno cambia de pensar, su modo de pensar, ¿cierto? Él se arrepintió, volvió en sí, dice. Dejó de pensar que lo que estaba haciendo era bueno y se dio cuenta, volvió en sí y se arrepintió y deseó volver a la casa del Padre. A pesar de que estaba siendo acusado por el diablo, de que, ¿cómo voy a volver a la casa de mi padre si pequé, si hice esto, si hice aquello, lo otro, viví perdidamente, hice estrago, desastre? Pero él cambió su pensamiento y viéndose sucio, hambriento, en pecado, sin paz, atormentado por el enemigo, se dio cuenta que tenía que volver y esa condición que él tenía lo obligó a volver. Mire usted las cosas que Dios usa para hacer volver a sus hijos que están, ¿me entiende? La condición en la que él estaba, la condición a la que él llegó a estar, lo obligó a volver a la casa del Padre. ¿Me entiende? Ese joven somos nosotros, somos usted y yo quizá. Yo me he apartado de Dios varias veces y he vuelto y siempre las veces que he fallado a Dios me he dado cuenta de que no hay lugar como estar en Betel, no hay lugar como estar en la casa de provisión, no hay lugar como estar en el reino de Dios, no hay lugar como estar en la casa de Dios, como estar bajo la protección, el cuidado, la bendición del Padre. Y el Padre seguía en el mismo lugar, el Padre nunca se movió de su posición, de su postura de Padre, de su lugar, de su trono. Dice... el padre estaba esperando que regresara su hijo. Y antes solo había un camino, fíjese esto, antes solamente había un camino, no es como ahora, que ahora hay autopistas y hay avenidas y rutas para llegar, capaz que para llegar a alguna ciudad hay como 3 o 4 entradas en algunas ciudades o más. Bueno, pero para llegar a este lugar, a esa hacienda, al lugar donde estaba su padre, había un solo camino. Este joven, yo me imagino el padre mirando a lo lejos, esperando a que el joven regresara, a que este joven regresara. Y bueno, el hijo tenía que tomar el mismo camino, o sea que el padre lo iba a ver cuando volvía. De hecho dice que lo vio cuando